expandiendo por el mundo con orgullo mi bandera. Este amor por Venezuela, TNO Radio, dejando huella. Buenos días, feliz lunes, feliz semana, bienvenidos todos a Creciendo con Inversión. Soy Marta Noguera y bueno, hoy en nuestro espacio tenemos un invitado que lo conocí recientemente en persona y me ha cautivado sobre todo por su juventud, todo el conocimiento que tiene. Hoy tenemos en el estudio a Víctor Canelo, quien es periodista y quien se ha especializado en todo el tema que tiene que ver con lenguaje corporal no verbal. Bienvenido, Víctor, a estos espacios de TNO Radio Creciendo con Inversión. Víctor, fíjate una frase que yo creo que te la habrán repetido muchísimas veces y que forma parte de ese refrán venezolano que dice que un gesto vale más que 1000 palabras. Cuéntanos, ¿qué tienes que decir sobre eso? Bueno, Marta, primero agradecerte esta oportunidad para hablar del lenguaje corporal, que bueno, ya sabes que es un tema extremadamente amplio, seguramente esta entrevista se va a quedar corta, pero sí, efectivamente el lenguaje corporal dice en ocasiones, y siempre me gusta decir en ocasiones, mucho más que las palabras, porque realmente se dice mucho que la parte más importante de la comunicación es la parte no verbal, cuando esto es absolutamente falso. La parte más importante de la comunicación es la parte verbal. Ahora, que cuando comienza a tener más importancia la parte no verbal, cuando existe una incongruencia entre el cuerpo y la palabra. Entonces allí sí tenemos que fiarnos más del cuerpo porque es la parte que menos puedo controlar. Pero en términos generales la parte verbal es más importante. Sí, o sea, a mí de nada me sirve tener una ecuanimidad gestual, tener buenas expresiones faciales, hacer uso correcto de la postura, si yo con mi oratoria estoy diciendo cualquier cantidad de cosas. Entonces es importante hacer esa aclaratoria. Fíjate algo, Víctor, ahorita que estabas hablando aquí así de que dijiste que cuando no hay conexión de lo que decimos con lo que estamos haciendo, eso tiene que ver con las emociones. O sea, ¿hay formas de engañar esa parte o inconscientemente se salen los gestos cómo nos sentimos? Bueno, tú sabes que
hay una persona que trabajó mucho este tema de las emociones, el tema de las expresiones faciales, Charles Darwin, y él determinó que el ser humano por naturaleza tiende a mentir por supervivencia. Sé que muchas personas, si yo les preguntase qué es lo que más qué es lo que más les desagrada de una persona, que sea una persona mentirosa, pero si nosotros realmente nos vamos al día a día, nosotros mentimos en cualquier cantidad de ocasiones. Por ejemplo, nosotros vemos a alguien que quizás no le tenemos confianza, puede ser ese compañero de trabajo, nosotros le preguntamos, ¿cómo estás? Y esa persona quizás está atravesando un proceso de depresión, un proceso de duelo, pero él, para no tener que dar explicaciones, él, para no tener que contar nuevamente sus problemas y no estallar en llanto, dice, estoy bien. Pero quizás en alguna parte del rostro comienza a aparecer esas microexpresiones de tristeza. Entonces allí es cuando nosotros vamos a la parte no verbal. Ok, si la persona dice sentirse bien, entonces debe haber una elocuencia con su rostro, tiene que haber una congruencia. Y si no existe una congruencia, entonces probablemente caemos en lo que se conoce como la detección del engaño y la mentira. Entonces el cuerpo de alguna manera siempre va a revelar lo que realmente siente, a pesar de que con nuestras palabras nosotros digamos algo totalmente diferente. No, y fíjate con lo que tú dices, el cuerpo, hasta la misma forma de caminar. O sea, cuando una persona está bien, o sea, se siente bien, tiene los hombros erguidos. Exactamente, tiene el mentón, camina con un paso seguro, pero al contrario, cuando no, está así encorvado, su rostro es un poquito cabizbajo, y eso inmediatamente uno lo detecta, ¿no? Pero eso también tiene que ver con la personalidad, ¿no? O sea, cómo la persona lleva su vida o lleva su forma de actuar. Sí, aquí también hay que hablar mucho que para hacer análisis del lenguaje corporal se tiene que hacer el análisis tomando en cuenta tres aspectos. Primero, la parte psicológica, o sea, analizar a la persona desde un punto de vista individual. Si yo tengo una postura, por ejemplo, encorvada, a nivel psicológico podría estar atravesando un proceso de tristeza, desánimo, y por tanto eso es lo que refleja esa corporalidad. Desde un punto de vista sociológico, porque la sociedad moldea mucho la forma de comunicación. Si una persona, por ejemplo, no establece contacto visual, entonces quizás la familia o la cultura ha dado que quizás a los mayores no se les mira a los ojos. Entonces aquí vemos cómo la sociedad comienza a moldear nuestra forma de comunicación. Y desde un punto de vista antropológico es que hay comportamientos que nosotros compartimos como especie humana en determinados contextos. Cuando yo me asusto, por lo general, yo tiendo a elevar mis hombros y hacer lo que se conoce como el cuello de tortuga. O sea, meter proteger el cuello o aquellas zonas vulnerables. Entonces es algo bastante amplio en donde solamente por un gesto no hay que hacer sentencia. Ahí es cuando yo siempre digo, el hecho que una persona te desvíe la mirada significa que está deprimido. O sea, puede estar deprimido, como también puede ser que sea una persona tímida, puede ser una persona que sea cohibida, o como puede ser una persona que se siente incómoda, o como puede ser que sea una persona que viene de una familia que le han enseñado que mirar a la cara es una señal de falta de respeto. Entonces es mejor no mirar al rostro. Entonces es algo extremadamente amplio. Claro, tiene que ver con esas creencias con que crecimos, pues. Ahora bien, fíjate que hay otra frase muy relacionada con esto, que es que como te ven, te tratan. Totalmente. Entonces, claro, de acuerdo a cómo tú te desarrollas, entonces tú vas a tener trato, y sobre todo esto es en todos los ámbitos, ¿no? Pero nosotros que nos desarrollamos mucho en ventas, ¿qué le vas a dar a tu cliente? ¿Qué le estás demostrando a tu cliente con tu actitud? Sí, aquí comenzamos a hablar sobre la primera impresión, en donde dicen que no hay una segunda oportunidad para causar una muy buena primera impresión. Entonces, hay personas que dicen que a todos hay que todos merecen respeto, y efectivamente es así, todos merecen respeto, pero ese respeto también se gana de una forma inconsciente por nuestro lenguaje corporal. Si yo veo que es una persona que está caminando con una espalda erguida, mentón elevado, abarcando territorio, bien sea con su cuerpo o con sus pertenencias, entonces probablemente yo sea mucho más cuidadoso al momento de dirigirme hacia él. Lo trate quizás como una forma más respetuosa, manteniendo distancia, porque me inspira respeto, a diferencia de una persona que quizás tenga la espalda encorvada, desvíe la mirada,
establezca mucho contacto con sus manos, las manos tocan mucho el rostro. Entonces quizás a esa persona probablemente sí la pueden tratar un poco más informal. ¿Por qué? Porque es lo que transmite con su lenguaje corporal. Entonces ya aquí vemos cómo el cerebro siempre va a hacer análisis del lenguaje corporal, va a recabar información a través de esas gestualidades, y en base a esas gestualidades es que comienza a hacer esa conclusión. Ok, ¿cómo debo tratar a esta persona? ¿Lo debo tratar con mucho cuidado o puedo tener un trato más informal? Y fíjate que lo que yo te decía, o sea, cómo te ven, te tratan, pero también uno, desde el punto de vista del vendedor, cómo percibes a ese cliente. ¿Sabes? Claro, si el total. cliente está siendo franco contigo, si de verdad la información le está llegando a la persona, de repente no está llegando el mensaje. Y Sí. entonces ahí es cuando tú empiezas a leerlo corporalmente, y tienes que estar muy con los 5 sentidos muy activos para saber si te estás explicando, si lo que tú estás enviando, eso es lo que la persona quiere. Entonces forma parte también de eso. Totalmente. Mira, vamos a un corte y volvemos con Víctor Canelo aquí en Creciendo con Inversión. Y volvemos aquí en Creciendo con Inversión con Víctor Caleno, donde estamos trabajando, hablando sobre el lenguaje no verbal, que es el lenguaje corporal. Víctor, una pregunta. Cuando nosotros nos relacionamos con culturas que es diferente de las nuestras, eso es delicado, porque de repente un gesto que uno haga puede ser tomado como una falta Sí, de total. respeto, ¿verdad? Y sobre todo que actualmente en nuestro país convergen muchas culturas, y sobre todo en el tema de los negocios me ha pasado que uno tiene que dirigirse solamente al hombre, nunca a la mujer, y eso, bueno, hemos ido aprendiendo un poquito, pero háblanos un poco sobre eso. La cultura influye muchísimo, porque ese es el punto. Eso es lo que se conoce como la sociología. La sociedad modifica mucho nuestra forma de comunicación. Y a mí casualmente me pasó el año pasado, que yo estuve viviendo en Malta, es una isla que está al lado de Italia. Duré viviendo allí 6 meses, y allí yo me di cuenta la gran cantidad de información que uno puede encontrar a través de la cultura. Entonces, por ejemplo, el venezolano es muy acostumbrado que si tú tienes las manos ocupadas, tú para decir dónde se encuentra un objeto, tú utilizas la boca, señalando con la boca. Entonces tú haces, ¿dónde está eso? Tú ahí, y tú haces así. Y recuerdo que yo estaba compartiendo, estaba viviendo con turcos, con coreanos, y hay veces que ellos me preguntaban, ¿dónde está el vaso? Entonces yo le decía, no, estoy. Y ellos se me quedaban viendo así como el labio, entonces ellos no entendían. Entonces eso es algo muy característico del venezolano. Entonces, como tú bien lo comentabas, hay que entender muy bien que hay gestos que no son bien vistos. Por ejemplo, aquellas personas que vienen del continente asiático, de Japón, de China, son personas que por lo general evitan mucho el contacto físico si no existe confianza. Entonces ellos, en vez de darte la mano, ellos van a hacer una pequeña reverencia. Porque es lo que ocurre, que ellos dicen que si quizás tú no estás en su misma sintonía, en su misma energía, ese contacto físico puede comenzar de alguna manera a contaminarte, ¿no? Esto ya depende Te va como mucho. a restar. A restar, exactamente. Entonces va a depender mucho de las creencias de la persona. En cambio, el latinoamericano, el venezolano, tiende a ser un poco más de tacto. Por lo general, nosotros no tenemos problema de dar un apretón de manos. Sí, y No hay. que somos muy... Exacto, pero tampoco hay que abusar, porque hay personas que quizás no les gusta el contacto físico, y nosotros tampoco sabemos el trasfondo del por qué no le gusta el contacto físico. Puede ser una persona que fue maltratada, una persona que fue abusada, y eso tiende a modificar la parte gestual, el lenguaje corporal. Si a mí siempre se acercaron para atacarme, para maltratarme, para abusar de mí, entonces cada vez que yo vea que alguien se acerca a mí, yo inmediatamente voy a reaccionar haciendo posturas cerradas, cruzándome de brazos, cruzándome de piernas. Y fíjate que yo estuve revisando tus redes y me llamó la atención poderosamente que te gusta mucho el análisis de lo que es la parte política. Me gusta bastante. Y a mí también me gusta ese tema. Claro, lo veo desde otro punto de vista, y ahora estoy aprendiendo, desde que he ido a tus conferencias, que me encantan, he aprendido a
a observar un poco más. En la parte, lo que es la parte política es muy buena porque allí es cuando vemos verdaderamente cómo o en cómo está un candidato o un presidente o cualquier persona que esté ocupando un cargo sobre lo que está diciendo o sobre lo que le están preguntando. Sí, los políticos están asesorados, unos mejores que otros, pero todos reciben algún tipo de asesoramiento. Y esto es basado en lo que ellos quieren transmitir. Y a veces esa comunicación no se basa en nada más en su lenguaje corporal, sino que también tienes que ver el contexto y el escenario de todo. Porque es muy común, incluso, ya esto puede ser como una técnica de persuasión o manipulación que voy a decir ahora, hay algo que se conoce como anclaje de imagen pública. Entonces, por ejemplo, si yo estoy dando una conferencia, una rueda de prensa, soy un presidente, y yo agarro acá, y esto resulta que es, por poner un ejemplo, una Biblia, entonces las personas tienden a asociar, ok, Biblia, Jesucristo, buena persona. Si Víctor tiene una Biblia es porque cree en Jesucristo. Y si Víctor es religioso, Víctor es una buena persona. Entonces a nivel inconsciente comienzan a hacer ese trabajo de captación de masas, bien sea desde un punto de vista de manipulación, desde un punto de vista de persuasión. Y todos los políticos, de alguna manera u otra, realizan este tipo de asesoramientos para comenzar a captar a las masas. Sí, y de verdad que es interesantísimo porque son personas públicas que, como tú bien lo dijiste, le interesa es llegar a esas masas y ganarse toda esa población. Otra pregunta que te quería hacer. También estuve viendo en tus redes, que me encantó, y eso lo tengo que hacer público de nuevo porque ya lo hice. Víctor colocó en su Instagram, en su cuenta, hace 2 años que una de sus metas era trabajar en Miss Venezuela. Sí. Y actualmente asesora en Miss Venezuela. Felicidades, Víctor. Gracias. Y me encantó porque eso es lo que es la visualización, eso es el logro, trabajar por una meta y lo logró, y estás en la organización principal de Misses en nuestro país. Cuéntale a la audiencia qué específicamente haces allí. Bueno, sí, ese mensaje yo lo puse el 22 de diciembre del 2022, en donde yo dije que quería asesorar a la organización Miss Venezuela. Y bueno, el año pasado como que iniciaron los contactos y ya se finiquitó para este año. Lo que yo no pensaba es que iba a entrar asesorando directamente a las ganadoras, o sea, para los concursos ahorita Miss International y Miss Universo. Eso es lo que yo no, eso realmente fue lo que me sorprendió. Pero ¿qué es lo que yo trato de enseñarles a ellas? Primero, que tengan una comunicación con la cual ellas se sientan cómodas. Y segundo, hacerles drenar esos nervios que pueden sentir en un momento de una forma que las personas no sepan que están nerviosas. Entonces, aquí es comenzar a trabajar bajo presión. Entonces, casualmente mañana tengo clases con estas candidatas, con un grupo de este año. Y bueno, espero que ninguna esté viendo el programa, porque aquí te voy a contar más o menos para que vean más o menos en cómo consiste un entrenamiento. Primero las coloco en un contexto muy emotivo. Un contexto en donde quizás tengan que hablar algo que realmente les remueva los sentimientos. Por ejemplo, anótame en un papel cuáles son las 2 personas más importantes para ti. Y entonces probablemente pueden colocar mamá, papá, abuelo, abuela, pareja, lo que sea. Ok, comienzo a colocar música de fondo, música sentimental. ¿Qué significa esa persona para ti? Entonces, cuando esas personas comiencen a quebrarse, ahí es cuando tienen que empezar a emplear las técnicas. Ok, respiración diafragmática. Aprieta alguna parte del cuerpo para drenar los nervios. Eleva mentón, o sea, para que el cuerpo de alguna manera vaya registrando que en el momento en que yo me sienta en peligro o me sienta vulnerable, van a existir ciertos comportamientos, ciertas posturas que me van a ayudar a que eso no pase, eso no ocurra. Entonces, bueno, es un trabajo que se necesita tiempo, porque esto no se hace de la noche a la mañana. Claro, eso es conocerse uno mismo. Claro. Fíjate que yo he estado en cursos de oratoria y una de las técnicas que siempre, como que ese es el librito, ¿no? Que cuando una persona, un ponente está dirigiéndose y de repente siente ahí como un nervio, aferrarse al podio. Exacto. ¿Okay? O agarrar el bolígrafo. ¿Sabes? Son técnicas como que, bueno, déjame volver a tomar el control aquí para seguir.
Pero bueno, yo pienso que eso forma parte, el miedo siempre va a existir, esa adrenalina que estás viviendo en el momento, y por supuesto siempre tiene que haber una preparación, siempre. O sea, te preparas para dar tu conferencia, pero hay un detalle que siempre va a estar allí y que bueno, que la idea es manejarlo y bueno, y sentirse seguro de lo que uno está haciendo. Sí, total, total. O sea, siempre hay que tratar de hacerle ver a la persona lo que transmite a través de sus gestualidades. Ese tema se utiliza mucho, pero por ejemplo en el contexto de estas reinas, que ellas no van a tener un podium, porque es el contexto en donde ellas están, las participaciones lo hacen es con un micrófono, entonces la parada de Miss, no van a tener un bolígrafo, entonces hay que emplear, o sea, tratar de encontrar una actividad que logre exactamente esos mismos resultados sin la necesidad de tener ni un bolígrafo, Claro. ni un podium. Y sobre todo en el tema de las preguntas, ¿no? Que ahí es cuando te ponen súper nerviosa. Ajá. Es allí donde entra mi trabajo. Tu trabajo. Ay, qué bueno. ¿Cuándo es el Miss Venezuela? El Miss Venezuela tengo entendido que es el 7 u 8 de diciembre. Lo que pasa es que este año va a haber dos concursos. La noche final del Miss Venezuela es el 7 u 8 de diciembre, no estoy muy seguro. Claro. Y va a haber otro concurso antes para escoger a la representante del Miss Mundo y el Miss Mundo Venezuela y Miss Mundo International, que creo que si no me equivoco va a ser finales de noviembre. Bueno, estaremos súper atentos. Yo siempre lo he visto, pero esta vez lo voy a ver con otros ojos. No, yo también. Tú no tienes ni idea los nervios que yo voy a tener la noche del Miss Universo este año. Adicional, van a estar asesoradas por ti, adicional está tu trabajo y bueno, desde hace un tiempo te sigo, soy fiel admiradora tuya por el trabajo que estás haciendo y bueno, voy a estar pendiente de ello. Qué Bueno, bueno. vamos a ir un corte y volvemos con Víctor Canelo sobre el lenguaje no verbal corporal. Y volvemos en nuestra entrevista en Creciendo con Inversión, hablando sobre lo que significan los gestos, esa lectura corporal que le damos a una persona cuando no habla, pero con el cuerpo trata de decirnos algo. Y está en nosotros saber y darnos cuenta sobre eso. Víctor, cuando una persona miente a través de su lenguaje, ¿eso es detectable? Mira, yo pensaba que sí. Yo pensaba que sí. De hecho, cuando yo hice mi primer curso, recuerdo que era de detección de mentiras y yo pensaba y juraba e hiperjuraba que ya nadie más me iba a mentir. Pero realmente con el tiempo y leyendo sobre otros autores me di cuenta que a día de hoy es imposible detectar a un mentiroso. O sea, es muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo a ti te pregunto, Marta, ¿dónde estabas ayer? Que no me contestaste el teléfono. Entonces quizás tú puedes decir, no, bueno, yo estaba en casa de unos amigos y te tocas la nariz. Ok, ya yo sé que tú te sientes nerviosa, pero te sientes nerviosa porque te da miedo que te atrape por mentir o te da miedo que yo piense que tú me estás mintiendo cuando realmente tú me estás siendo sincero. O sea, el temor es que no te crea cuando me estás diciendo la verdad. Okay. Entonces, eso es lo difícil del lenguaje corporal. O sea, yo no puedo saber la causa por la cual tú te sientes nerviosa. Okay. Entonces, eso ocurre exactamente con la detección de mentiras. O sea, un gesto puede significar muchas cosas, pero sí nos tiene que llamar la atención si, por ejemplo, durante 2 horas de conversación tú nunca te tocaste la nariz, pero cuando te hablo de ese tema, te tocaste la nariz, ok, ya a mí me da un indicio que me tiene que decir, ok, hay que indagar más. Y fíjate, y en el tema ya de entrarnos un poquito más sobre negociaciones, posibles estafas, incluso delitos penales, hay lo que es el polígrafo, que es un instrumento que se usa para detectar si la persona está diciendo verdad o mentira. ¿Has leído algo sobre eso? ¿Tienes información sobre eso? El polígrafo lo que te ayuda es a determinar si hay alguna alteración a nivel fisiológico en la persona. O sea, por ejemplo, Marta, no llevas nada, no llevas ningún tipo de sustancia ilícita en la maleta. Entonces, cuando tú escuchaste esa pregunta, ¿hay alguna alteración, bien sea en tu respiración, en tu presión sanguínea, sudoración? Eso es lo que va a detectar el polígrafo. Es decir, el polígrafo no te va a decir, miento, dice la verdad, no, sino que hay alguna alteración. Entonces, la pregunta es, ¿por qué te alteraste? Pero también hay que tener claro que
el solo hecho de que te coloquen el polígrafo puede ser algo estresante, te puede dar nervios. Entonces, aquí caemos nuevamente a lo que decía al principio. Si te están colocando el polígrafo y te preguntan algo que es realmente crucial, que de esa pregunta va a depender que tú vayas o no a la cárcel, ya Claro. yéndome a temas extremos, ok, tú estás nervioso o estás nerviosa porque estás mintiendo y están a punto de descubrirte, o porque tienes miedo de que no te crean cuando estás siendo sincera. O sea, esa es la traba en la detección de mentiras. Que por eso es que yo siempre digo, si ustedes ven que alguien dice, con este gesto vas a atrapar a un mentiroso, es, bueno, bastante, a día de hoy no tiene sustento científico esa aseveración. Claro, y sobre todo en el tema de los estafadores profesionales, por decirlo así, son personas que se han dedicado a trabajar en eso, ¿sabes? Que se han dedicado a tener, como tú decías, al contrario, en las mises, tener el control del momento que se pongan nerviosos y a saber qué gestos tienen que, en este caso es el contrario. Ellos saben qué mecanismo, qué gesto, qué actitud deben tener para atrapar a sus víctimas. Y allí es cuando nosotros... pienso yo, tenemos que leer con todos los sentidos y no solamente, o sea, es la parte corporal, pero como decías tú, el lenguaje verbal influye muchísimo, y tener como ese sentido común de ver a esa persona en su 100%. Sí, es que hay que tomar en cuenta muchos aspectos desde el punto de vista verbal, porque desde el punto de vista verbal también puede haber algo que se conoce como deslices verbales. ¿A qué hago referencia a esto? Y esto, hay un libro que se llama Cómo detectar mentiras, de un doctor en psicología que se llama Paul Ekman, que a pesar de que el libro dice cómo detectar mentiras, él mismo cuenta en el libro. O sea, a día de hoy es imposible saber, pero... esto es como señales bastante fiables. Por ejemplo, que es un desliz verbal. Que tú me preguntes, Víctor, ¿con quién estuviste ayer? ¿O con quién cenaste ayer? No, fui a cenar solo. Ah, ok, ¿qué comiste? Bueno, comimos... comimos, entonces hablo en plural. Ya eso eso es salió una la mentira. ya ahí hay posiblemente una filtración desde el punto de vista verbal. Ahora, desde un punto de vista no verbal, ¿qué puede ocurrir en el tema de negociaciones? Por ejemplo, que yo les diga a ustedes, estoy cerrando una negociación y yo diga, miren, yo voy a asumir toda la responsabilidad y créanme que aquí nadie va a salir beneficiado. Entonces yo digo, yo voy a asumir la responsabilidad, pero lo señalo a ustedes. Entonces yo digo con mi cuerpo algo contrario a las palabras. Entonces cuando yo hablo que yo no voy a salir beneficiado, y me señalo a mí, entonces es porque yo considero que voy a salir beneficiado. Entonces esas incongruencias es lo que nos debe llamar la atención. Pero repito, o sea, es muy, muy complicado a día de hoy detectar mentiras. Lo que sí podemos detectar es inseguridades, que eso es lo que nos debe llamar la atención. Que una persona te esté hablando de un producto que es la mejor casa de toda la ciudad, que no vas a tener ningún tipo de problemas, pero la persona al momento de decir eso se toca la nariz. Ok, ahí comienza a encender las alarmas. Alarmas, sí. Y ahí, dime la palabra específica, que no es, son palabras, son, ¿cómo se llama? Ruido, El paralenguaje. el paralenguaje, que no es, que es como entre los dos, pues entre la parte corporal y el lenguaje, que también da una incidencia sobre Sí. lo que está pasando, ¿no? Sí, no es lo que digo, sino cómo lo digo. O sea, por ejemplo, si yo te pregunto, Marta, ¿cómo estás? Y tú haces... Estoy bien. O sea, ese suspiro a mí me da información. Esto se conoce como diferenciadores. Que lo que yo voy a decir, o lo que yo dije, o lo que yo acabo de escuchar, para mí tiene una connotación emocional totalmente diferente a todo lo que hemos venido hablando. Entonces eso no necesariamente se tiene que dar a través de suspiros, puede ser a través de esos sonidos con la voz. Claro que también muletillas, no necesariamente significa que la persona esté ocultando información o que esté mintiendo, pero sí hay que prestar atención en qué momento del discurso la persona pronuncia eso. Si es justamente en donde te está hablando de los beneficios y la persona comienza a suspirar más de lo normal, ok, se está alterando, pero ¿por qué se está alterando? Entonces eso es lo que tenemos que determinar. Incluso hay un libro que se llama El cuerpo habla, que lo escribió un ex agente del FBI, que se llama Joe Navarro. Trabajó 3 décadas haciendo interrogatorios a asesinos, a criminales, a estafadores, en donde él dice que hubo interrogatorios con los años de experiencia que él tenía, hubo interrogatorios que duraron años. Y al fin y al cabo, las personas le mintieron porque él no... O sea, es muy difícil detectar a un mentiroso.
y eso, un mentiroso no se detecta quizás en una conversación, ni en 2 conversaciones, ni en una semana, ni 2 semanas, ni 3. O sea, hay veces que para detectar un mentiroso se necesitan años. Es así, es así. No, y también a veces cuando la gente carraspea. Cuando La gente- garraspea. Y entonces Exacto. tú dices, bueno, aquí está pasando algo. Claro, pero también hay que tomar en cuenta otros gestos para saber si realmente tiene ese significado, porque un garraspeo de esta forma puede ser que realmente la persona se Claro, ahogó. está aclarando la voz. Pero si, por ejemplo, tú me dices, Víctor, mira, esta casa es la que te encontré, dime qué tal te parece, y yo te digo, bueno, me parece bien, y me cruzo de brazos, entonces ya son 2 señales que a mí me dicen, ok, Que no. aquí hay algo que quizás no me gusta. Entonces es por eso que hay que tomar en cuenta el contexto, la parte verbal y también la parte no verbal. Qué bien, qué bien. No, y estas son herramientas importantísimas para nosotros los vendedores, en este caso para los asesores inmobiliarios, porque forma parte de más allá de lo que es la academia en sí, de lo que es saber un proceso, de lo que es saber cuántos documentos tienes que pedir para esa propiedad, sino va más allá de esas habilidades blandas que tú debes fortalecer para que tú esa venta la puedas hacer más rápido y tengas ese cierre más efectivo. Y esto en venta se playa a todos los rubros. Bueno, vamos a ir a nuestro corte y volvemos con Víctor Canela. Ok, y volvemos con Víctor hablando sobre el lenguaje no corporal. Y fíjate, Víctor, en la actualidad, el tema de saber desempeñarte en tu oficio, ya sí o sí tienes que hacerlo de forma oral, pararte en una tarima, explicar tu producto, ya sí o sí es la forma de llegar a tu público. Anteriormente era como más cerrado, como que, bueno, envío un PDF o envío un correo y listo, ya no. Ya tienes que salirte de ese formalismo para explicar y sobre todo a nivel vivencial, porque ahorita las emociones es lo que vende, a esos clientes. ¿Cómo va tu proyección y tus metas en cuanto a asesorar personas profesionales en diferentes ámbitos para que adquieran esas herramientas y tengan un mejor resultado en su profesión? Bueno, hay que tomar en cuenta muchos factores, porque una cosa es lenguaje corporal y otra cosa es comunicación no verbal. Lenguaje corporal es lo que emite mi cuerpo. O sea, yo en esta manera como muevo mis manos o como estoy gesticulando con mi rostro, eso es lenguaje corporal. Pero comunicación no verbal va mucho más allá de lo que es el lenguaje corporal. Entonces ahí entra el tema de si estoy en una oficina, qué cosas hay en mi escritorio, qué cosas hay en la pared, porque por general las personas que tienen sus diplomas, sus certificaciones, son ese tipo de personas que les gusta recibir muchos elogios. Reconocimiento. Les gusta recibir mucho reconocimiento. Entonces, por ejemplo, si tú ves que yo tengo mis diplomas, mis certificaciones allí y estamos cerrando una negociación, una manera de comenzar a hacer a lanzar inputs, o sea, comenzar a persuadirme, a hacerme sentir cómodo, tú puedes decir, wow, Víctor, o sea, me parece increíble que tú, ¿qué edad tienes? 27, o sea, tan joven y con tanto recorrido, o sea, de verdad te felicito. Entonces ahí yo empiezo a sentir esa conexión. Entonces es también empezar a observar también el tema del olor, al momento de yo de entablar una reunión, que el sitio huela bien. O sea, al fin y al cabo las personas compramos en base a emociones. Ya luego con la lógica es que justificamos. No, pero ¿cómo tú vas a comprar eso en tantos dólares? Bueno, lo que pasa es que aquí esto es mejor. Al fin y al cabo lo que tú sentiste en esa tensión fue que te sentiste cómodo, te sentiste escuchado, te sentiste entendido, y por lo tanto eso es lo que va a desencadenar una compra, y es lo que yo me dedico a enseñarles a los empresarios, abogados, lo que sea para mejorar sus negocios. Sí, fíjate con el tema de los abogados, que actualmente bueno, actualmente no, desde el 98, son los juicios orales en Venezuela, y eso es una herramienta que los abogados tenemos que saberlo, porque es el momento de
cómo preguntas al testigo, cómo haces un discurso de cierre, un discurso inicial, cómo haces objeciones. Y todo eso tiene que ver justamente con la postura, cómo te desempeñas en el juicio, cómo respondes inmediatamente ante una queja de una pregunta que estás haciendo. Entonces yo creo que tu asesoramiento y lo que estás haciendo tiene mucha cabida en la actualidad, porque es justamente lo que te decía. O sea, los profesionales ahora tenemos que hablar y tenemos que desenvolvernos para poder vender nuestro producto. Víctor, yo sé que por ahí tienes en la agenda full, no sé si quieras contarnos de qué es lo que tienes para terminar el año o qué es lo que tienes para el 2025. Bueno, y para terminar el año, estoy ahorita armando ya mis últimos talleres en Caracas y en Barquisimeto. Okay. Espero para el año que viene empezar a sumar otras ciudades, como lo puede ser Valencia, Maracaibo, también la isla de Margarita. Bueno, poco a poco, porque en Venezuela el lenguaje corporal es algo muy nuevo. O sea, Sí. hay muchas personas que ok, ajá, me parece fino saber que una persona se toca la nariz y está nerviosa, ok, pero ¿para qué me sirve eso? Entonces es cuestión de comenzar a hacerle entender a las personas los beneficios de aprender lenguaje corporal. Espero también empezar a sumar universidades, visitar las universidades de Caracas o de cualquier parte del país para empezar a enseñar también el lenguaje corporal, porque, por ejemplo, yo soy licenciado en comunicación social y a mí en ningún momento, por lo menos en mi universidad, jamás me hablaron de lenguaje corporal, y si me hablaron fue por muy encima. Entonces ser esa persona que bueno se dedique a enseñar el estudio del comportamiento humano. Y bueno, para el 2025 esperemos que también se sumen no solamente Venezuela, sino también otros países a visitar. Claro que sí, Víctor, te felicito porque de verdad que has llegado a Caracas, mucha gente ya habla de ti. De hecho, la conferencia que tuvimos en nuestra empresa, la gente que se quedó súper impresionada. Personas que vieron que habías estado en la empresa me escribieron: Marta, no puede ser que Víctor estuvo aquí. Y bueno, de verdad que qué bueno cuando uno empieza a escuchar esos halagos para un profesional como tú, que estoy seguro que vas ahí en ascenso. Y por supuesto, bueno, tienes las puertas abiertas aquí en Tenor Radio, en Creciendo con Inversión. Marta, muchísimas gracias por la invitación y bueno, sabes que por acá siempre a la orden, me encanta hablar de lenguaje corporal y bueno, como ya te habrás dado cuenta en el programa y durante estas últimas conversaciones que hemos tenido detrás de cámara, el lenguaje corporal es súper amplio. Entonces, bueno, te comprometo a invitarme nuevamente. Claro que sí. Bueno, mi querida audiencia, vamos a despedirnos por hoy. Sin antes, vamos a dar el agradecimiento a los anunciantes. Mixtura, esa comida peruana exquisita que llega a tu casa, llega a tu reunión familiar, a tu reunión de empresa. Tienen el ají de gallina, tienen el ceviche. Por cierto, la semana pasada en la conferencia de Víctor nos dieron unos ají de gallina espectacular, unos pasteles de ají de gallina. Así que ese sabor peruano auténtico para tu casa, para tu familia. Y por supuesto el agradecimiento a Real Torlac, Gabriela Piñero, que es la persona que lleva los números, las estadísticas. Ella es economista y lleva los cierres en los municipios al día. Es decir, que tú, asesor inmobiliario, si no estás cerrando es porque no estás captando en precio. Escríbele a Gabriela Piñero para más asesoría. Vamos a darle agradecimiento en la Dirección General Carolina Hernández, en técnico aquí Kerien Vera y por supuesto esta servidora Marta Noguera, siempre para ustedes. Nos vemos.